¿Quién me puede decir cuál es una aldosa y cuál es una cetosa? ¿O en qué se caracteriza cada una de ellas? Alguien que por el chat o si quieren. Entonces, como dice Andrés, la aldosa tiene un grupo aldehído. Y entonces, ¿qué pasa con las cetosas? Ok, las cetosas tienen un grupo un grupo ceto o un grupo carbonilo, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice, por favor, en la molécula A, en la diapositiva, a qué estamos? En esta molécula, a qué grupo pertenece? Ok, Andrés. ¿Alguien más fuera de Andrés? ¿Dónde está el grupo aldehído? ¿Cuál es el grupo aldehído? Alguien que no sea Andrés, que por favor nos diga algo más sobre la molécula A. Ok, Andrés, ya sabemos que Andrés sabe muy bien cuál es el grupo aldehído. ¿Y cuál es alguien que no sea Andrés? Andrés, te felicito, estás muy bien, pero entonces quiero que otro estudiante participe. Exactamente, Sara, ¿sí? Porque el, el grupo aldehído, o que también a veces lo referenciamos como el grupo CHO, es el carbono unido por un doble enlace al oxígeno y por un enlace sencillo al hidrógeno, ¿cierto? Entonces, ese es el grupo carbonilo, ¿ok? Entonces, por descarte me imagino y espero que identifiquen que la B a qué grupo pertenece. ¿Qué tipo de carbohidrato tiene un grupo cetona o tiene un grupo ceto? ¿Cierto? Entonces, es el grupo carbonilo que tenemos en este punto. De acuerdo al grupo funcional. Tenemos aldosas y tenemos cetosas. Ok, si yo elimino, vamos, mentiras, no elimino, voy a eliminar los círculos. También yo puedo clasificar en el ejercicio 1, Catherine, realmente estamos en información básica de los carbohidratos. Yo también puedo clasificar entonces los carbohidratos de acuerdo al número de carbonos, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tiene la primera estructura, la estructura A? Sara dice que 3. ¿Quién me dice? 4, 4, efectivamente. Miren, tenemos 1, 2, 3 y 4 carbonos. ¿Sí? ¿Cuántos carbonos tiene la estructura B? 5, ¿sí? Tiene un carbono adicional, ¿cierto? Ok, entonces yo también las puedo clasificar por el número de carbonos. ¿Cómo se llaman los monosacáridos de cuatro carbonos? ¿Quién de lo que han leído? ¿Sí? ¿Alguien que haya visto cómo se clasifican de acuerdo al número de carbonos los carbohidratos? ¿Cuál es el carbohidrato más común que ustedes utilizan todos los días? Sí, entonces la de 5 es, pero no es penta, es penta de 5. Entonces, ¿cómo se llama ella? No, propano también es un... Ok, pero ¿cuál es, Sara? Entonces, exactamente, la de 4 carbonos era una tetrosa, ¿cierto? Entonces tenemos triosas, las que tienen solo 3, tetrosa, la que tiene 4, pentosa, la que tiene 5, y hexosa, la que tiene 6, y así podemos seguir sucesivamente, ¿cierto? ¿Sí? Ahora sí, entonces, esto pertenece a las aldosas. ¿Cómo será entonces si combinamos los dos nombres?
Entonces será una aldotetrosa. ¿Listo? ¿Sí? Y esta, entonces, que tiene el grupo carbonilo, sería una cetopentosa. Si vamos a unir las dos clasificaciones, tanto por el grupo funcional como por el número de carbohidratos, de carbonos que tiene, perdón. Sí. Entonces, eso a modo general para que identifiquemos cuándo es un grupo aldehído, cuándo es un grupo ceto y en cuanto al número de carbonos. Les preguntaba que cuál es el carbohidrato que ustedes más conocen y que usan normalmente todos los días. ¿El azúcar qué es? Ok, sí, porque es que el azúcar no es un monosacárido, entonces la glucosa, ¿cierto? Exacto, Sara, el azúcar es sacarosa y la sacarosa es un disacárido. Entonces, la glucosa, ¿alguien sabe cuántos carbohidratos tiene la glucosa? Seis exactamente, David. La glucosa tiene seis carbonos, perdón. Entonces es una hexosa, ¿cierto? Y para el caso de nuestra clasificación, la glucosa es una aldosa o una cetosa en cuanto a grupo funcional. Efectivamente, sí, es una aldosa, ¿sí? Entonces, así podemos ir clasificando los carbohidratos, ¿sí? Aquí, pues aquí no se ve muy bien, pero entonces era para mostrarles las dos familias grandes que tenemos. Tenemos la familia de las aldosas, ¿cierto? Teniendo como base la aldosa más pequeñita, que sería el gliceraldehído, ¿sí? Y ya tenemos en el segundo nivel, que serían las treosas, entonces tenemos la treosa, las tetrosas, perdón, tenemos la treosa y tenemos la eritrosa, que son carbohidratos que tienen 4 carbonos y que pertenecen a las aldosas. Así vamos subiendo, aquí tenemos en la línea las de 5 y la línea de las de 6 donde encontramos cómo veíamos la glucosa, ¿sí? Y aquí hay otros ejemplos de aldosas de 6 carbonos. Y que las de 6 carbonos tenemos varias aquí que tienen 6 carbonos y que pertenecen al grupo de las aldosas. Aquí como ejemplo entonces tenemos la cetotriosa, la más pequeñita, entonces sería la hidroxiacetona, ¿sí? Esas dos moléculas son muy importantes en el metabolismo de la glucosa y ya lo vamos a ver más adelante en las unidades, la unidad 3, ¿sí? Y tenemos de 4, entonces aquí tenemos una cetotetrosa, que sería la eritrulosa, ¿sí? De 5 o cetopentosas que estábamos hablando, estarán la ribulosa y la cirulosa. Esta ribulosa, ustedes la deben trabajar o la deben ver en el punto, en el ejercicio 4 de esta unidad, ¿sí? Van a traer una molécula derivada de la ribulosa y la ribulosa para una de las otras biomoléculas cuando estén dibujando o cuando estén estructurando los ácidos nucleicos, entonces van a trabajar con una molécula derivada de la ribulosa, que ya ustedes se van a dar cuenta cuál es, espero, y si no, en la unidad 3 de nuevo vamos a tocar la ribulosa en varios ejercicios, ¿sí? Y tenemos entonces las cetoxosas, donde ustedes encuentran la fructosa, que es la más común para ustedes, ¿sí? Y otras carbohidratos de 6 carbonos que tienen como grupo funcional el carbonilo o el grupo ceto. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta lo que llevamos ahí? Como para ir aclarando dudas sobre los carbohidratos. Una unidad ¿de qué? Una unidad del carbohidrato, ¿sí? Pero ya tenemos entonces, cuando empezamos a tener disacáridos o polisacáridos, entonces entra a funcionar o entra a nosotros cómo se unen esos carbohidratos. Y la unión de esas unidades monoméricas entonces se va a dar a través de enlaces glucosídicos. Esos enlaces glucosídicos se forman entre el carbono anomérico de un monosacárido
y uno de los grupos hidroxilo que están en otro monosacárido, ¿sí? Entonces, ustedes recuerdan de bioquímica que es de química orgánica que es un carbono numérico. No es un isómero Sara, pero sí tiene que ver con los que nos dan los isómeros. Exactamente, Sara, sí, es el centro quiral, ¿sí? El carbono numérico es el que está relacionado con el centro quiral. Temáticas que ustedes han leído, ¿sí? O que ustedes tienen que leer, ¿sí? Sí, Sara, es más o menos eso. Eso es pues tiene que ver con el giro que hacia donde desvía un rayo de luz polarizada, ¿cierto? Que tiene grupos suficientes diferentes, exacto, Cristina, ¿cierto? Es un carbono que todos los sustituyentes tienen, todos los sustituyentes son diferentes, ¿sí? En ese carbono numérico, en ese centro quiral, es el que va a reaccionar con uno de los hidroxilos de la otra unidad de carbohidrato, ¿sí? El otro carbohidrato, para generar este enlace. ¿Qué tipo de enlace es este? ¿Sí? No, David, es un enlace glucosídico. El enlace peptídico es en las proteínas. Este enlace, el enlace que se da entre los dos, el enlace glucosídico, ¿de qué tipo es? Es un éster, es un éter, es un un enlace fosfato, un enlace, ok, exacto, Carlos y Andrés, y Francia, es un éter, ¿sí? El enlace glucosídico es un enlace tipo éter que se da entre los dos monómeros o monosacáridos que se unen en el enlace, en el disacárido, o que también se puede dar o que también se da, mejor dicho, cada vez que se va uniendo una subunidad diferente en un polisacárido como este. Miren, este polisacárido tiene varias unidades, ¿sí? Y siempre entonces tenemos estos enlaces. Los enlaces glucosídicos pueden ser de diferente forma. Ustedes lo pueden leer, y si tienen dudas a través de los foros les podemos hacer esa claridad entre que es un enlace alfa 1,6, por ejemplo, que se da aquí, ¿sí? Entonces, enlace alfa es el carbono 1, ¿sí? Y el carbono 6, esto es lo que nos dice, me fue muy grueso. Entonces, entre el carbono 1 y el carbono 6, ¿sí? Mientras que el 11,4 es el carbono 1 de uno de los carbohidratos y el carbono 4 del otro carbohidrato, que es el enlace alfa y beta. Sería muy, bueno, aquí solamente me están mostrando los alfa, aquí me está mostrando que la beta maltosa, porque el enlace es tipo beta, y en este caso el enlace es tipo alfa, ¿cierto? Cuando ustedes vayan a los referentes bibliográficos, ahí van a poder aclarar qué es un enlace alfa y qué es un enlace tipo beta. Aquí no les voy a profundizar en el tema. Listo. Pues entonces, como les digo, tenemos un polisacárido, tenemos una cadena lineal y tenemos una cadena lateral o una ramificación, que es donde se está dando esa unión en el enlace alfa 1 beta. ¿Sí? Listo. Aquí como para que veamos un poco de qué es el enlace glucosídico. Así a grandes rasgos, no estoy adentrándome en cómo se da el flujo de electrones al hacer ese enlace glucosídico, esa formación de ese éter. Eso del flujo de electrones lo vamos a tocar más en la segunda unidad, ¿sí? Cuando ya miremos las reacciones de oxidorreducción. Listo. Ok, aquí entonces tenemos, que ya lo vimos allá, ¿sí? Ese carbono, ¿sí? Esa estructura lineal que nosotros estamos dibujando aquí, o que está aquí dibujada, graficada, entonces se puede volver cíclica, ¿sí? Ustedes ven muchos carbohidratos de forma cíclica. Esos carbohidratos de forma cíclica, entonces, básicamente se dan porque ese carbono
se está reaccionando con uno de los grupos hidroxilo. En este caso, mire que nos está reaccionando el carbono del grupo carbonilo, que sería el centro quiral, sobre con el hidroxilo que está en el carbono 5, ¿sí? Listo. Y eso nos da como resultado entonces este anillo, ¿sí? Que está catalogado como un anillo furano, ¿sí? Aquí tenemos los dos tipos de anillos. Este es un anillo furano, ¿sí? Y este es un anillo pirano. Listo. Entonces miren que cuando reacciona el carbono 2 con el carbono 5, nos quedan entonces dos carbonos por fuera, que serían estos dos, ¿sí? Y nos están uniendo a través del grupo carbonilo, que ya dejó de ser carbonilo, y este entonces, ¿qué grupo funcional es? Ok, volvemos a tener un grupo éter. Al momento de, mira que el grupo carbonilo, este doble enlace se convirtió en un enlace sencillo y ahora tenemos un grupo éter en el anillo furano, ¿sí? ¿Por qué les estoy recalcando tanto esto de los enlaces? Porque a muchos de ustedes les está faltando la identificación de los grupos funcionales en los carbohidratos que están trabajando, ¿sí? Todos se han quedado con decir que son polihidroxilados, ¿sí? Porque hay muchos grupos hidroxilo, pero todo el mundo, o todos los que, por lo menos muchos de los estudiantes míos más bien, se han olvidado del grupo éter que tienen presente aquí, o del grupo carbonilo si me ponen esta estructura, ¿sí? Entonces, o del grupo aldehído si ponen la aldosa, como ejemplo. Entonces, por favor, para que tengan presente que esto también es un grupo funcional que está presente en esa estructura. ¿Listo? Ok. Estos resultados, entonces, mira que ponerse aquí la información igual la van a tener ustedes. Si se da entre un aldehído y un hidroxilo, entonces el producto es un hemiacetal. Si es con una acetona, entonces el producto es un hemicetal, por si ustedes encuentran eso en la bibliografía para que entiendan que lo que les están diciendo. Están hablando de un monosacárido que se convierte en una forma cíclica. ¿Listo? Ok. Hasta ahí era como las generalidades que yo quería trabajarles sobre los carbohidratos, ¿sí? Ustedes pueden leer en el material bibliográfico que se les dio y ahí van a encontrar muchas otras cosas. ¿Qué es importante? Daniel, el polipéptido, me imagino que es lo que te hace referencia, lo trabajaremos en la web de mañana. Hoy la web es sobre carbohidratos y lípidos. Entonces, ustedes tienen un ejercicio y aquí entonces tengo que empezar a hacer también algunas correcciones. Me imagino que aquí ya van a hacer ustedes más preguntas. ¿Sí? Por una parte, les recalco siempre para esta unidad y para todas, se ha presentado eso en diferentes grupos. Si usted escoge la letra A, la tiene que trabajar la letra A en todos los ejercicios de la guía, ¿sí? No es que uno escojo la A, en otro escojo la B, en otro escojo la C, no. Si usted escogió la A, es la A. También, si mal no recuerdo, la guía le dice que por favor en lo posible escoja la letra de acuerdo al orden de participación en el foro, ¿sí? Entonces, si usted es el primero que participa, usted debe ser la A. Si usted participa el segundo, será la B. ¿Por qué? Porque es más fácil para ustedes desarrollar los ejercicios. ¿En qué sentido? En que usted no tiene problema al momento de seleccionar su letra, porque si usted es el primero y escoge la D, el que sigue llega y coge la A, el que sigue, entonces no van a saber realmente en qué orden están escogiendo la letra. Eso en cuanto a relación del desarrollo de los ejercicios. Lo otro, la guía les pide que participen y desarrollen su actividad en el foro y ustedes siguen poniéndome archivos adjuntos, ¿sí?
la guía es clara en pedir que participe en el foro, deben dejar sus aportes en el foro directamente. Por ahora, no, pues ustedes lo están subiendo como archivos adjuntos, igual se lo estamos calificando así, pero, y se lo estamos retroalimentando. Pero ustedes, lo importante y algo que voy a hacer claridad es que ustedes deben seguir las instrucciones de la guía, no las están siguiendo, ¿sí? Listo. Entonces, eso en cuanto a general del desarrollo del curso. La bibliografía, como les dije a todos, la Feucci tenemos algún inconveniente con Feucci, igual está el módulo de Torres que no tiene ningún problema para acceder a él, ¿sí? Y tienen las referencias que les compartí en estos días sobre cada uno de los temas de cada una de las biomoléculas. Listo. Entonces ahora vamos a pasar. Tienen 4 opciones, ¿cierto? Algunos tienen carbohidratos estructurales, otros carbohidratos energéticos, ¿sí? Otros carbohidratos de almacenamiento, otros heteropolisacáridos y otros homopolisacáridos. Muchachos, algo que tienen que tener muy claro es que yo no les voy a desarrollar el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué son carbohidratos estructurales? ¿Sí? Ustedes tienen que leer los referentes bibliográficos. De hecho, ya les he llamado la atención a los tutores, porque los tutores le están resolviendo a ustedes los ejercicios en las asesorías. Y la función no es resolver el ejercicio en la asesoría, es que ustedes, frente a las dudas que ustedes tengan, nosotros podemos orientar. Listo, mientras las compañeras escriben, entonces hay otra indicación en cuanto al desarrollo del ejercicio. Si ustedes leen, mire lo que dice la nota. O sea, dice: el estudiante debe escoger una de las siguientes opciones para cada uno de los 3 aspectos propuestos con las 3 moléculas y cada uno de los tipos de glúcidos que le responden según su selección. Uy, eso quedó confuso. Debe responder cada uno de los 3 aspectos propuestos para las 3 moléculas de cada uno de los tipos de glúcidos que le corresponden según su selección. Ok. Aquí abajo, ¿qué dice? Para cada uno de los tipos de carbohidratos, de acuerdo con la opción seleccionada, consulte 3 moléculas que pertenezcan a este grupo y responda, aquí falto, responda cada uno de los siguientes aspectos. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, con cada uno de los ejemplos, tienen que resolverlo. Algunos de ustedes están resolviendo el ejercicio de modo general, entonces carbohidratos estructurales, y empiezan a poner qué son los carbohidratos, cuál es la fórmula de los carbohidratos estructurales. No la encuentran porque no hay una fórmula para carbohidratos estructurales, ¿cierto? ¿Sí? La estructura química de cada carbohidrato. Entonces, ahí me pone una estructura en general, o a veces ponen las 3 que escogieron. Grupos funcionales, si me están poniendo en general los grupos funcionales al azar, sin mirar las estructuras, porque solamente están poniendo el grupo hidroxilo, y entonces ahí les está quedando incompleto el ejercicio. Y donde se encuentra en la naturaleza también, y la función me la están poniendo de manera general. Y no, porque no todos los carbohidratos estructurales, por ejemplo, tienen la misma función o están en la misma parte, ¿sí? La función puede ser muy parecida, pero porque finalmente pertenecen al mismo grupo, pero no están en la misma parte de la naturaleza, ¿sí? Efectivamente, Catherine, con cada uno, entonces tienes que escoger 3, y a cada uno de los 3 ejemplos, usted le debe resolver los 3 puntos. Entonces, si usted, por ejemplo, ahí están hablando de la celulosa, pone la fórmula de la celulosa, la estructura química de la celulosa, revisa de acuerdo a por qué se les pide la estructura química. Porque en la estructura química es donde ustedes van a poder identificar cuáles son los grupos funcionales, ¿sí? Entonces, los grupos funcionales que usted observa en la celulosa, ¿sí? ¿Y dónde se encuentra en la naturaleza? ¿Dónde está la celulosa en la naturaleza? ¿Cuál es la función de la celulosa en la naturaleza? Si usted pone otro carbohidrato, ¿cierto? Que pues tiene que poner 3, entonces, ¿qué pasa? A ese otro carbohidrato usted le tiene que resolver los mismos 3 puntos, ¿sí? Laura dice que ya solo encuentra carbohidratos estructurales. Laura, es más fácil encontrar carbohidratos de almacenamiento o de reserva, cualquiera de las 2 funciones se encuentran, que carbohidratos estructurales.
con eso te digo todo. Entonces yo te invito a que leas los referentes que se pasaron para que encuentres cuáles son los carbohidratos de almacenamiento. También son llamados de reserva. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, ese es el desarrollo que tenemos que hacer del ejercicio 1. ¿Sí? Pues, por ejemplo, la celulosa que, Cristina. Escucha y aprueba. No solo están aprobados. El que no vota y lo regato bien. Bueno, estamos esperando que nos escriban, que nos está escribiendo Angie y bueno, mientras entonces aquí en esta diapositiva yo les tengo entonces un ejemplo de un ejemplo del desarrollo del ejercicio con una de las moléculas que ustedes tienen que trabajar. Recuerden, por cada grupo, por cada letra que ustedes cojan, por estructurales debe trabajar con 3, por de almacenamiento con 3, con heteropolisacáridos con 3, con homopolisacáridos con 3, ¿sí? Y debe contestar los 3 puntos, ¿sí? Entonces lo primero es la fórmula, ¿cierto? Esta es la fórmula, simplemente aquí les puse la fórmula general de los carbohidratos, pero como les dije, yo no les voy a desarrollar el ejemplo de ejercicio como tal con ninguna molécula específica, ¿sí? Esta será la fórmula del carbohidrato. Ustedes van a buscar la fórmula, por ejemplo, de la celulosa que me está poniendo ahí Cristina. Entonces ustedes buscan cuál es la fórmula de la celulosa. Siempre va a tener entonces esos 3 componentes: carbohidratos, hidrógenos y oxígeno, ¿sí? ¿Qué va a variar? Los subíndices, que es lo que me va a decir cuántos carbohidratos tiene, cuántos carbonos tiene, cuántos hidrógenos tiene y cuántos oxígenos tiene, ¿sí? Después de que colocan la fórmula, entonces van a buscar la estructura, no la tienen que dibujar, ahí dice graficar, pero si usted la quiere dibujar, la puede dibujar, fantástico, la dibuja y le toma una foto y sube la foto en el foro, ¿sí? O puede simplemente tomar la estructura de internet reportando de dónde la tomó, obviamente, ¿cierto? Entonces usted puede tener 2 opciones, o puede tener la estructura lineal o puede encontrar la estructura cíclica, ¿cierto? ¿Sí? Dependiendo de la estructura que usted ponga, entonces va a desarrollar el punto 2. ¿Y por qué digo que depende de la estructura que usted ponga? Porque recuerden que dependiendo, miren que yo aquí no tengo ningún grupo éster, ¿sí? Aquí, cuando está en forma cíclica, se me forma el éster, en este caso, y miren que aquí no tengo ni aldehído ni cetona, porque ese grupo funcional aldehído y cetona cambió, el grupo éter, les dije se metió la S. Ese grupo funcional reaccionó con el otro hidroxilo y me formó un éter con liberación de agua, ¿sí? Entonces, aquí no hay aldehído ni hay carbonilo, ¿sí? O grupo ceto, ¿sí? Mientras que si yo pongo la estructura lineal, sí, entonces yo necesito que usted me identifique en la gráfica que usted puso, ¿sí? Cuáles son los grupos funcionales. Si usted adicional me pone el aldehído, por ejemplo, porque originalmente era una aldosa, está bien, ¿sí? Pero
importante que identifiquen el grupo funcional en la estructura que ustedes están colocando en el desarrollo del ejercicio. ¿Dónde se encuentra en la naturaleza? Esta es la parte más complicada para muchos de ustedes. Recuerden que aquí estamos en bioquímica, nos va a unir la biología y la química, ¿cierto? ¿Dónde se encuentra la naturaleza? Y algunos me están poniendo pan. Yo sé que aquí hay muchos que son estudiantes de ingeniería de alimentos, ¿sí? Entonces, tienen su cabeza y su orientada hacia esa parte, ¿sí? Hacia la industria de alimentos, ¿sí? El pan, sí, en el pan le aplicamos un azúcar, ¿cierto? Generalmente sacarosa, ¿sí? Entonces, pero el pan no es un producto natural, el pan es un producto procesado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ok, la miel sí es un producto que está en la naturaleza. Depende, entonces ustedes encuentren dónde está. Tienen que buscar ese carbohidrato que ustedes están colocando, en dónde se encuentra la naturaleza, o se encuentran las paredes celulares, de qué células, ¿sí? O se encuentra en un tejido animal específico, ¿sí? ¿Dónde lo puedo yo encontrar? En la naturaleza, pero en el pan, por ejemplo, no es un producto, ¿cierto? ¿Sí? No es un lugar de la naturaleza donde lo encuentro, eso es un producto procesado. Algunos están incluyendo el pan, ¿cierto? Y muchos otros productos procesados que se evidencia mucho que son estudiantes de ingeniería de alimentos generalmente, ¿sí? No es que no hayan carbohidratos en el pan, pero no es un producto de la naturaleza. Entonces, ahí es donde se les está quedando mal el ejercicio, o tienen que hacer correcciones, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si usted me pone que está en la miel y que está en el pan, por ejemplo, pues entonces el ejercicio no está bien. O sea, a ustedes deben corregir ese ejercicio. ¿Me entendieron? ¿Por qué? A todos les queda claro cómo deben desarrollar el ejercicio 1. Esto sería para una sola molécula. Recuerden que tienen que hacerlo con 3 para cada uno de los tipos. Si ustedes se dan cuenta, realmente el desarrollo del ejercicio es muy sencillo, ¿sí? Si ustedes desarrollan el ejercicio adecuadamente, también los invito a que no pongan información adicional. Ustedes a veces empiezan a poner más información de la que es y ahí dañan el ejercicio, ¿sí? O algunos están poniendo en vez de 3, 5 y los 5 los ponen incompletos. Porque usted me ponga más moléculas, no le va a cubrir la falta de información. El ejercicio igual le va a quedar errado. ¿Listo? Como para que lo tengan presente, ¿sí? Poner más moléculas no les corrige el ejercicio ni se los complementa. El ejercicio le pide 3 moléculas con esos 3 puntos desarrollados. ¿Listo? Chicos, ¿está claro? Ninguno me ha dicho si les quedó claro o si todavía tienen dudas. Ay, ¿qué pasó? Ok, lo que pasa es que bueno, el chat no me estaba actualizando. Ya vi que sí me habían contestado, lo siento. Francia, la grabación debemos subirla entre mañana y pasado mañana, a más tardar. Francia, aquí tenemos en este caso un disacárido y en este caso tenemos un monosacárido. Puse las dos estructuras a modo de ejemplo para que ustedes vieran cómo cambiaba el grupo funcional si ustedes lo iban a desarrollar. Bueno, entonces vamos a continuar. La siguiente parte, entonces, el siguiente grupo de moléculas, entonces son los lípidos. Aquí entonces nos está mostrando la característica general de los lípidos, ¿sí? Es que los lípidos tienen una
una parte que tiene una parte de un grupo polar, ¿sí? Y una parte que tiene un grupo apolar, no polar, que es hidrófoba, y esta será hidrófila, ¿cierto? ¿Recuerdan esos dos términos de química orgánica, hidrófilo y hidrófobo? Ok, listo. Con los lípidos tenemos los lípidos son un grupo de moléculas relativamente complejas y complicadas en el sentido de que son muy diferentes, ¿sí? No, al contrario, hidrófilo es que es compatible con el agua, ¿sí? Eh, hidrófobo que no es compatible con el agua, ¿cierto? Ok, entonces les decía que son un grupo complejo en el sentido de que son diferentes estructuras que hacen parte del mismo grupo, ¿sí? O sea, de los lípidos. Entonces, por eso nos dice la definición, es un grupo ampliamente diverso, ¿sí? En general, entonces, ¿qué tenemos? Que son hidrófobos, es decir, que ellos repelen el agua. Si ustedes por allá recuerdan, en sus laboratorios de química orgánica, vieron hacer la prueba entre los aceites y el agua y ver cómo no se mezclaban y se formaban dos capas, ¿sí? Aunque ustedes lo agitaran, ellos vuelven y forman dos capas, no se mezclan, ¿cierto? Entonces es porque ellos son hidrófobos, ¿sí? Aunque como ustedes ven en el dibujo, siempre tienen una parte que es polar, ¿sí? Como les decía yo, ellos tienen diferentes características eh, estructurales y entonces eso hace que los lípidos tengamos muchas múltiples funciones. Entre ellos hay muchos que hacen almacenamiento de energía, otros que trabajan en relación a la señalización celular, otros que hacen parte entonces de las estructuras membranosas y entonces los encontramos en las membranas celulares, por ejemplo, ¿sí? Y así. Aquí entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo de las funciones que tienen las grasas o los lípidos en los animales, ¿sí? ¿Qué funciones tienen entonces los lípidos en los animales? Lo bueno es producción de energía, ¿sí? Entonces, vamos a ver en la unidad 3 cómo es que nosotros, los animales, producimos energía a partir de los lípidos haciendo el proceso de oxidación para generar ATP que vamos a utilizar en los diferentes procesos metabólicos que hacemos en el día a día, ¿sí? Hay otros animales y otra función, ¿sí? Que también lo que hacen es, a partir de esos lípidos, generar calor, ¿sí? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de animales homeotermos, ¿sí? Ellos qué hacen, van a oxidar triacilglicéridos, ¿sí? Para producir calor en lugar de formar ATP. O sea, no van a hacer la ruta de oxidación de los lípidos para formar ATP, sino que los van a oxidar para generar directamente calor, ¿sí? Y en muchos animales se utiliza para el aislamiento. De hecho, en nosotros también los lípidos se utilizan para aislar ¿qué? Principalmente el frío, ¿sí? Entonces tenemos las células adiposas que lo que van a hacer es almacenar grasa para actuar como un aislante térmico, ¿sí? Ahí entonces, por ejemplo, nos está poniendo el ejemplo de las ballenas, otros que hacen eso también son los osos, ¿sí? Entonces, tenemos esas capas de células adiposas que van a proteger a los animales del frío en este caso, ¿sí? También protegen, por ejemplo, sus lípidos sirven como protección o como aislante del agua, ¿sí? Entonces, muchos de las plumas, por ejemplo, de las aves, están protegidas por lípidos y eso lo que les permite es que el agua no moje la pluma, sino que el agua resbale, ¿cierto? También algunos pelajes de animales como los castores, ¿sí? Están recubiertos por un tipo de lípido que les permite entonces que el agua no ingrese rápidamente y mojarse completamente. Y eso les da un aislamiento también del frío en muchas ocasiones. Están saliendo los títulos después. Ok,
Entonces, tenemos que, como les decía, tenemos varios tipos de lípidos. Entre ellos, entonces, tenemos los ácidos grasos, que son los más comunes. David, un momento, David, para los lípidos, él tiene unas características químicas y de su estructura. Es obligación hacer la gráfica. David, ya les explicaba en el ejercicio de los carbohidratos que cuando dice gráfico usted la puede graficar o usted simplemente puede tomar la gráfica de internet desde que usted dé los respectivos créditos, entonces de donde tomó las gráficas, ¿cierto? ¿Sí? De los ácidos grasos son los que ustedes más han escuchado y más conocen. Si es una opción, como lo dice Sara, la hacemos de colores, pero igual no la tienen, o sea, la pueden tomar directamente de internet, ya ustedes deciden, ¿sí? Como les digo, lo importante es que ustedes den créditos. ¿Y cómo dan los créditos? A través de la bibliografía, ¿cierto? De resto estamos haciendo plagios. Entonces tenemos los ácidos grasos, tenemos los triacilgliceroles, ¿sí? Tenemos los ésteres de ceras, ¿sí? O que también a veces solamente los llamamos como ceras. Los fosfolípidos, ahí tenemos dos tipos, los fosfoglicéridos, las esfingomilinas, los esfingolípidos, ¿sí? Y los isoprenoides, ¿ok? Listo. Esos son los 6 grupos. Ustedes, dentro, dentro del ejercicio 3, que ustedes están desarrollando, entonces, van a encontrar moléculas que pertenecen a estos 6 tipos de lípidos, ¿sí? Ustedes, de esa manera, identificando a qué tipo de lípido pertenece la molécula con la que ustedes van a trabajar, entonces es que pueden describir ese punto que dice David, que es las características químicas y graficar la estructura, ¿sí? Listo. Aquí entonces como para ver en cuanto a los ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos, lo más sencillo y lo más común, ¿cierto? Ustedes conocen, entonces tenemos dos características. Aquí está, ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Aquí vemos una estructura tridimensional. Cristina, los aminoácidos y las proteínas los vamos a trabajar mañana. Mañana la web sobre aminoácidos y proteínas y ácidos nucleicos. Entonces, la web de mañana es a las 7, es de 7 a 9. Aquí entonces tenemos la estructura general, ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. ¿Cuál es la característica de cada uno? ¿Quién me dice? ¿Qué observan? ¿Cuál es la diferencia en que son parecidos? Bueno, Sara, pero todos los dos, que los dos tienen una cadena larga de carbonos, ¿sí? Recuerden que cada vértice es un carbono, ¿sí? Y así contamos, este tiene uno por acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Los dos tienen la misma cantidad de carbono, Sara, ¿sí ves? Entonces esa no es una diferencia, bueno, sería una similitud entre las dos moléculas que estamos viendo. En los dobles enlaces, exactamente, Jessica. Alexander González, la diferencia es en los dobles enlaces de los insaturados. Los dobles enlaces, ¿verdad? Efectivamente. Entonces aquí tenemos, ¿sí? Los insaturaciones. En este caso, en este ácido graso, los dos son de 18 carbonos, pero en este ácido graso de este lado tenemos 3 insaturaciones, ¿sí? Esas insaturaciones están dadas por esos dobles enlaces. Mientras que en los saturados, que serían estos, entonces tenemos que no hay sin enlaces sencillos, ¿cierto? Miren que los dos tenemos, en los dos ácidos grasos, tenemos esta cabeza que sería la cabeza polar, ¿sí? Tenemos el grupo, ¿cómo se llama este grupo? Este grupo funcional, ¿cuál es?
No, no es un éter. Carboxilo, ladies, efectivamente, es un grupo carboxilo, ¿sí? Y ese es el que le da ese carácter en un extremo polar a los ácidos grasos, efectivamente. Eh, de 6 a 8. Entonces, sí, puede ser que me estoy confundiendo con la web original de esta que estamos repitiendo, que era de 7 a 9. Ya ahorita denme un segundo y ya una vez les confirmo hacia el final de la web, les confirmo bien a qué hora es la de mañana. Bueno, tenemos entonces aquí la diferencia entre ácidos grasos saturados e insaturados. Alguien de lo que ha leído, ¿para qué le sirve a usted tener o saber si un ácido graso es saturado o es insaturado? ¿Quién me dice? Gracias, profe Luisa. Sí, la profe Luisa me confirma que sí es mañana de 6 a 8. Es mañana martes 25 de 6 a 8 pm, la webconferencia. Y el enlace es el enlace que está en el foro colaborativo. ¿Listo? O para que lo tengan presente. Ok, ¿para qué me sirve ver si hay dobles enlaces en la molécula? ¿Qué le dice a usted o qué le puede indicar si el ácido graso tiene dobles enlaces? ¿Qué relación tiene eso con el punto que usted tiene que desarrollar en el ejercicio? Bueno, sí, ¿para qué más? Ok, perfecto, sí, también para el punto de fusión. Y hacia allá iba Laida, ¿sí? Porque uno de los puntos que ustedes tienen que desarrollar es hablar sobre la... bueno, pero no, o sea, saturado insaturado, sí, perdón, no, pero ¿para qué más, Adelaida? Si es saturado o insaturado, ¿para qué te dice? Leí mal tu respuesta. Bueno, sigamos entonces y ya lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, resulta que uno de los puntos que ustedes tienen que desarrollar y tienen que decir, tienen que explicar, es si el ácido graso que ustedes están trabajando, si el ácido graso no, si el lípido que ustedes están trabajando es o no saponificable, ¿cierto? Y deben explicar por qué es o por qué no es saponificable, ¿sí? Entonces, ahí ustedes deben tener presente si es saturado o insaturado y si hace o no proceso de saponificación. ¿Qué es la saponificación? Dígame, Lady. Ok, entonces es una hidrólisis de un éster. ¿Sí? Ok, pues eso es una hidrólisis. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que definir, si las dos funcionan como saponificación o no. ¿Sí? ¿Qué opinas tú, Lady? Tenemos acá un glicerol, ¿sí? Y tenemos aquí 3 ácidos grasos, que está cada unido con, eh, con cada uno de los carbonos del glicerol. Hay un enlace éster con el ácido graso en presencia de una base, que en este caso es un hidróxido sódico, ¿sí? Un hidróxido de sodio. Entonces, tenemos la formación de los jabones, ¿sí? Y se me libera glicerina, ¿ok?
Cristina dice, yo digo que los dos sirven porque para esta función debe tener ácidos grasos. Ok, sí, efectivamente, yo les estoy poniendo a pensar, pero si no, realmente no importaba si era insaturado o saturado, yo quería llegar, era la saponificación, y que ustedes buscaran y me dijeran, no importa si es saturado o insaturado, ¿sí? Y yo aquí en la diapositiva anterior les pregunté que para qué les servía. Realmente quería llegar efectivamente a lo que me contesta Cristina. No importa si es saturado o insaturado, para el proceso de saponificación es indistinto. Lo importante es que haya un ácido graso. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí, muchachos? Eso es como lo más básico de los ácidos, de los lípidos, perdón, y de los puntos que ustedes tienen que desarrollar en el ejercicio. Realmente no estoy profundizando más en los lípidos, porque quiero simplemente que ustedes aclaren alguna información relacionada. Listo. Entonces ahora vamos a pasar al ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos el ejercicio 3, que es el de lípidos. Volvemos a tener la bibliografía sugerida. De nuevo tenemos el inconveniente de Feduzzi, si lo pueden revisar. Si a ustedes, algunos de ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, hágalo. Es un libro muy sencillo y que les da las ideas muy claras, ¿sí? Pero si no, ahí tienen los otros enlaces que igual les compartimos, ¿sí? Que también son claros y también son sencillos, pero digamos que en Feduzzi está más condensada la información. El ejercicio, entonces, ustedes tienen de nuevo unos grupos, que no hay, no hay una molécula específica, ¿sí? Ustedes deben de cada uno de esos grupos de ácidos grasos insaturados, de colesterol, de fosfolípidos, de vitaminas liposolubles, los ácidos grasos saturados deben buscar dos representantes, ¿sí? Y de esos dos representantes, entonces, deben responder las tres preguntas. La primera es describir las cargas químicas. Ya miramos qué era, cómo ustedes lo tienen que hacer, entonces simplemente buscan eh, las que buscan a qué grupo pertenece y de acuerdo a eso entonces pueden definir las características químicas que tienen esas moléculas. Van a graficar la estructura, ya sea que lo hagan por alguna plataforma como la que mencionó Sara, ¿cierto? O que tomen la estructura de internet, recuerden la referencia, ¿sí? Luego van a definir cuál es la función del organismo, ¿sí? Entonces, ojo, de nuevo, claramente, recuerden que estamos en bioquímica, estamos relacionando biología con química. Entonces, en el primer punto están en la parte química, ¿sí? En el segundo punto es qué función tiene eso. Yo ya les mostré algunas funciones que tienen. Sí, de nuevo, Catherine, es igual que en el ejercicio 1. Para cada uno de los dos representantes, que aquí la guía se lo dice, para cada uno de los grupos de moléculas en el conjunto de representantes y responda cada uno de los siguientes aspectos. O sea, para cada representante debe responder los tres puntos. Entonces, iba a clasificar si es saponificable o no y por qué. Listo, ¿sí? Importante la explicación. Si usted solamente me dice que es saponificable, si me dice que es saponificable o que no es saponificable y no me pone la explicación, igual va a quedar incompleto el punto, muchachos. Acuérdense de eso, ¿sí? Muchos siempre ponen que es saponificable y se quedan ahí, ¿sí? Listo. Básicamente es el ejercicio. Aquí como de ejemplo, entonces yo les pongo una cera, ¿sí? Entonces, características, lo puse muy sencillo, ustedes esa es la característica más general, es que es un ácido graso que se ha esterificado con un alcohol. La estructura, entonces aquí tengo una cera del ácido oleico, miren que aquí tenemos el ácido oleico y aquí tenemos el éster que une el ácido graso con el alcohol etílico, ¿sí? ¿Qué función tiene el organismo? Miren que las ceras son uno de los que almacenan energía, ¿sí? Porque ellos, al usted, pueden ser utilizados
para producir ATP, ¿sí? Pero también tenemos que son de los que funcionan como repelentes de agua. Por ejemplo, esos específicamente las ceras son las que recubren las plumas de las aves, ¿sí? Por eso a las aves no les penetra el agua directamente, ¿sí? Si les cae agua a las aves, el agua inicialmente resbala. Tiene que haber una muy buena cantidad de agua para que ya se pierda y la cera no logre proteger la pluma del ingreso de agua. Entonces ellas también flotan, también las ceras también ayudan en el proceso de que flote el ave y que no se moje totalmente. Si ustedes de pronto han tenido la oportunidad de ver linoleico y oleico, no son diferentes, Lisette, Angie Lisette. Las aves, aunque estén en un lago, no salen absolutamente mojadas, eso es gracias a las ceras. Y les pongo la saponificación, que sería el punto 3, en pregunta. Díganme ustedes, ¿qué opinan? ¿Las ceras son o no saponificables? De acuerdo a lo que hablamos anteriormente. Ya la información que hay en Alexander dice que no, Daniela dice que no. No son saponificables. Jessica dice que sí. Pues solicita que le cerren el proyecto que terminó. Yo no solicité eso. No, Alexander, las ceras no son una esterificación, pero no son el proceso de la saponificación. El proceso de la saponificación será un jabón, recuerda. ¿Sí? Entonces Cristina está muy bien ubicada, ¿sí? Las ceras son saponificables, ¿sí? Porque tenemos un ácido graso en la molécula, ¿sí? El mismo. No, Leonardo. Ah, ya. Como le envié el correo, me dice, ya te sacaron de la duda, y yo, por supuesto. Listo, entonces las ceras en este caso serían saponificables, ¿sí? Bueno chicos, ¿qué otra duda tienen? Porque hasta ahí muchas gracias por su participación en la web.